proceso protección. Guía de orientaciones para la seguridad y prevención de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes. Restablecimiento de derechos. Objetivo. Definir orientaciones para la seguridad y prevención de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Mayores de 18 años sin discapacidad en declaratoria de adoptabilidad y mayores de 18 años con discapacidad que al cumplir la mayoría de edad se encontraban en declaratoria de adoptabilidad, que permitan cualificar la atención de los equipos interdisciplinarios que operan las modalidades de atención de restablecimiento de derechos del ICDF, autoridades administrativas y sus equipos técnicos interdisciplinarios, y supervisores de contrato. Alcance. Inicia cuando se identifica una situación que pueda poner en riesgo la integridad física o emocional de los niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Mayores de 18 años sin discapacidad en declaratoria de adoptabilidad y mayores de 18 años con discapacidad que al cumplir la mayoría de edad se encontraban en declaratoria de adoptabilidad en las instituciones que operan las modalidades de protección del ICDF, y finaliza cuando se superan dichas situaciones con el cierre de las mismas, a través del registro de las acciones adelantadas por las instituciones, la autoridad administrativa competente, y sus equipos técnicos interdisciplinarios, el supervisor del contrato de aporte. Definiciones. Amenaza. Toda situación de inminente peligro o riesgo para el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas o adolescentes. Autoridad competente para el restablecimiento de derechos. Es el defensor de familia, el comisario de familia o el inspector de policía, de acuerdo con las competencias establecidas en los artículos 96 al 98 de la Ley 1098 de 2006, y el artículo 2, 2, 4, 9, 2, 1 del Decreto 1069 del 2015. Agresiones, peleas, riñas, lesiones, entre niños, niñas o adolescentes. La agresión es todo daño intencional causado en los espacios institucionales donde se genera un contacto físico o verbal que implica una reacción en la cual se involucran dos o más partes y se pone en riesgo la integridad, dignidad, bienestar de los niños, niñas y adolescentes, profesionales o visitantes. Amotinamiento. Es una alteración masiva de niños, niñas y adolescentes que se desarrolla en el espacio institucional y representa un nivel alto de riesgo o peligro para la población atendida, el recurso humano de la institución y el entorno. Los disturbios que se presentan en una situación de amotinamiento pueden incluir el vandalismo, la violencia y destrucción de instalaciones. Código ético. Es un conjunto de normas y condiciones que determinan las actuaciones de todos los comprometidos en el proceso de atención para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes y en el goce efectivo de estos derechos. Componente efectivo. El componente efectivo es la emotividad de los juicios que emiten las personas. Se entiende como la valoración emocional, positiva o negativa, que acompaña a las categorías asociándolas a lo agradable o a lo desagradable. Es el componente más característico de las actitudes. Una actitud está relacionada con las vivencias afectivas y sentimientos de la vida. Consentimiento informado. Es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales para que los y las profesionales de la salud puedan realizar un tratamiento y procedimiento. Es de anotar que el hecho de que un niño, niña o adolescente se encuentre bajo protección del ICDF no implica que obligatoriamente sea el defensor de familia quien asuma su representación legal, pues tal como lo establece el artículo 82 numeral 12 de la Ley 1098 de 2006,
corresponde al defensor de familia representar a los niños, niñas y adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante, o éste se halle ausente o incapacitado, o sea, el agente de la amenaza o vulneración de derechos. Crisis. Es la reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona ante un evento precipitante, que se constituye en un estado temporal de trastorno, desorganización y de necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por la disrupción en la homeostasis psicológica del individuo y que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo a sus objetivos o expectativas vitales. En la crisis se pierde temporalmente la capacidad de dar una respuesta efectiva y ajustada al problema, porque fallan los mecanismos habituales de afrontamiento y existe incapacidad para manejar las situaciones y/o dar soluciones a los problemas. Las crisis pueden ser: 1. Derivadas del proceso evolutivo, tales como el ciclo vital y los procesos del desarrollo. 2. Derivadas de las circunstancias, son inesperadas, accidentales y dependen en mayor medida de factores ambientales. En estas se incluyen alteraciones por consumo de sustancias psicoactivas, alteraciones emocionales y alteraciones de la conducta como reacción ante la pérdida o amenaza de la fuente de satisfacción de necesidades básicas. 3. Asociadas a la discapacidad mental, falta del medicamento especializado, cambios de ambiente, entre otras. Enfermedades ruinosas o catastróficas. Para la legislación colombiana, las enfermedades ruinosas o catastróficas, ERC, son aquellas que son poco frecuentes, que implican un manejo de alta complejidad técnica, y por ende un alto costo, y tienen una pobre relación de costo-efectividad en su tratamiento. Enfermedades huérfanas. En Colombia, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y, con una prevalencia, la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad, dentro de un periodo particular de tiempo. Menor de 1 por cada 5.000 personas, comprenden las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y olvidadas. Ley 1392 de 2010. Ley 1438 de 2011. Enfermedades raras. Son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general, y que, por su rareza, plantean cuestiones específicas. Una enfermedad puede ser rara en una región, pero habitual en otra. También existen muchas enfermedades comunes cuyas variantes son raras. Orpanet. Las enfermedades raras son enfermedades potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. La mayoría de ellas son enfermedades genéticas. Otras son cánceres poco frecuentes, enfermedades autoinmunitarias, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e infecciosas, entre otras categorías. Entidades aseguradoras de planes de beneficios, EAP, B, son las responsables del aseguramiento, afiliación y registro de los afiliados y del recaudo de sus aportes. Su función básica es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de beneficios en salud a los afiliados. Deben organizar su propia red de prestadores de servicios, ya sea con instituciones prestadoras de servicios de salud primero, PS, propias o contratadas, las cuales deben tener la suficiencia y la capacidad resolutiva que le permitan atender eficazmente a sus afiliados. Entidades promotoras de salud de PS, según la Ley 100 de 1993, artículo 177. Son las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía.
Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes unidades de pago por capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de que trata el título tercero de la presente ley. Estudio de caso. Es la reunión de profesionales que se efectúa con el objeto de analizar una situación o tema específico con respecto a un niño, una niña o adolescente que se encuentre en proceso de atención y que esté bajo medida de restablecimiento de derechos. El resultado del estudio de caso debe generar un plan de acción que implique la cualificación de la atención del niño, la niña o el adolescente, su familia o red vincular de apoyo, incluyendo a los integrantes de la institución, del hogar sustituto, o de la familia donde se encuentre el beneficiario y debe ser coherente con el plan de acción del equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente. Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, cuyos recursos se destinan a la inversión en salud. Ideación suicida. Son aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinfligida, las formas deseadas de morir y los objetos, circunstancias y condiciones en que se propone morir, es decir, son los pensamientos y planes para llevar a cabo un acto suicida. Inobservancia de derechos. Incumplimiento, omisión o negación de acceso a un servicio, o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades administrativas, judiciales, tradicionales, nacionales o extranjeras, actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, sociedad civil y personas naturales, de garantizar, permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas o adolescentes nacionales y extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano o fuera de él. Intento de suicidio. Son aquellos actos autolesivos deliberados con diferente grado de intención de morir y de lesiones que no tienen un final letal. Se afirma que el intento de suicidio es el predictor del suicidio, ya que entre un 10% y un 14% de las personas que realizan un intento de suicidio cometerán suicidio posteriormente. Lesiones por quemaduras. Son las afectaciones causadas por el contacto con energía térmica, eléctrica, química o electromagnética. Las quemaduras con líquidos calientes o con vapor son las principales causas de quemaduras en los niños, niñas y adolescentes. Listado censal. Es el mecanismo de identificación de beneficiarios del régimen subsidiado diferente a la encuesta SISBEN. En ese sentido, el listado censal contempla las denominadas poblaciones especiales, y, para el caso de la población en protección a cargo del ICBF, dicho listado censal se elabora y reporta a las entidades territoriales, secretarías de salud municipales y secretarías de salud departamentales. Maltrato o violencia. En concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y, en general, toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. Plan de Atención Integral PLATIN. Es el conjunto de acciones sistemáticas, organizadas y coordinadas para el desarrollo del proceso de atención para el restablecimiento de derechos del niño, la niña o el adolescente y su familia o red vincular de apoyo. Plan de Beneficios en Salud. Es el conjunto de servicios y tecnologías que se constituyen en un mecanismo de protección al derecho fundamental a la salud para que las SEPS o las entidades que hagan sus veces garanticen el acceso a los servicios y tecnologías.
Dicho plan determina las coberturas a las que tiene derecho todo afiliado al SGSSS. Poblaciones especiales son las personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad, marginalidad, discriminación o en situación de debilidad manifiesta, según lo dispuesto en el Decreto 2353/2015. Capítulo primero, artículo 3, inciso 3, 12, pertenecen al régimen subsidiado. Portabilidad. Es la garantía de la accesibilidad a los servicios de salud, en cualquier municipio del territorio nacional, para todo afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud que migre del municipio, domicilio de afiliación o de aquel donde habitualmente recibe los servicios de salud, en el marco de las reglas previstas en el presente decreto. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza, que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. Art. 9, Ley 1098 de 2006. Proyecto de atención institucional PAI. Es un documento que debe elaborar y poner en práctica toda entidad que desarrolle procesos de atención a niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados y sus familias y redes vinculares de apoyo. Reanimación cardiopulmonar básica. Son todas las maniobras realizadas para restaurar la oxigenación y circulación eficientes en un individuo en paro cardiorrespiratorio, con el objetivo de lograr una adecuada recuperación de la función nerviosa superior. Se aplica ante un paro cardíaco, independientemente de su causa. Régimen subsidiado. Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Los afiliados al régimen subsidiado son, entre otros, 1. Población infantil abandonada a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El listado censal de beneficiarios será elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 2. Menores de edad vinculados del conflicto armado. El listado censal de beneficiarios para la afiliación al régimen subsidiado de salud de los menores de edad vinculados del conflicto armado bajo la protección del ICBF será elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Registro y/o requisa. El registro personal es una de las medidas que busca garantizar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia pacífica, tarea asignada por mandato superior a la Policía Nacional, de acuerdo con el artículo 218 de la Constitución Política Colombiana. Por lo tanto, cuando se requiera realizar un registro y requisa se deberá articular con la Policía de Infancia y Adolescencia, por ser de su competencia. Salidas deportivas, pedagógicas, recreativas o culturales de niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Son todas las actividades realizadas por las instituciones que desarrollan las modalidades de restablecimiento de derechos, en cumplimiento del cronograma de actividades o como actividades complementarias a este. Su finalidad es contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El Sistema de Información Misional, SIM, es una herramienta que sirve de apoyo a las acciones realizadas para la prestación de los servicios del ICBF, cuyo objetivo es facilitar el registro, la consolidación y el reporte de información local, regional y nacional de manera oportuna y confiable a partir de las necesidades que se originan en los procesos misionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Suicidio. Muerte autoinfligida con evidencia implícita o explícita de que la persona tenía intencionalidad de autoprovocarse la muerte. Violencia sexual. Se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes,
todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Vulneración de derechos. Toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Desarrollo. La presente guía es un instrumento de consulta y orientación para las personas que hacen parte de los equipos interdisciplinarios, de las modalidades de restablecimiento de derechos, autoridades administrativas, los equipos técnicos interdisciplinarios y supervisores de contrato que están involucrados en la seguridad y prevención de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes. Cuando exista un contrato de aporte entre el ICBF y un operador de modalidades de restablecimiento de derechos, el supervisor de contrato debe verificar que la entidad conozca e implemente efectivamente los puntos relacionados en cada tema de la presente guía. Para esto, puede solicitar soportes de inducción o reinducción al talento humano con atención directa a los niños, niñas y adolescentes y, soportes e informes relacionados con la implementación de las actividades correspondientes a las situaciones o eventos presentados. Determinar la responsabilidad del operador y definir las acciones a que haya lugar, teniendo en cuenta lo establecido en la minuta de contrato, el manual de contratación, la guía del supervisor de contratos y convenios suscritos por el ICBF, el procedimiento para adelantar la supervisión de contratos y convenios suscritos por el ICBF y documentos vigentes relacionados. El documento del PAI debe contener todas las acciones que se describen en esta guía en el marco de la atención a niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, sus familias y redes vinculares de apoyo. Los operadores que desarrollan las modalidades de restablecimiento de derechos deben garantizar que todas las personas que tengan relación directa o indirecta con los niños, niñas o adolescentes, pasantes, voluntarios, practicantes, etc., conozcan los lineamientos vigentes. Asimismo deben conocer y firmar el código ético del ICBF establecido en el lineamiento técnico de ruta de atención del ICBF vigente, el cual debe reposar en la carpeta de cada persona. Solicitar en los casos que sea necesario asistencia técnica al nivel regional y nacional sobre temas relacionados con la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los temas que se desarrollarán en esta guía son los siguientes. 1. Gestión del derecho a la salud en eventos de enfermedad y accidentes en los niños, niñas y adolescentes que son ubicados en medio diferente al de la familia o red vincular y modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia. La presente guía permite a los operadores que administran las diferentes modalidades para el restablecimiento de derechos, promover la calidad de vida y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de afectación de su salud. Asimismo brinda herramientas desde el punto de vista normativo y rutas básicas que le permitirán a cada uno de los actores que intervienen en el proceso administrativo de restablecimiento de derecho PARD hacer efectiva la atención, oportunidad y el acceso a la salud, lo anterior con un enfoque de derechos y en el marco de la protección integral. Además de lo expuesto en el presente documento, se debe conocer y aplicar el protocolo para la gestión de riesgos en la primera infancia, documento generado por la Dirección de Primera Infancia del ICBF 12, cuyas indicaciones deben ser tenidas en cuenta y adaptadas de acuerdo a edad de los niños, niñas y adolescentes en protección. En el protocolo en mención se identifican los factores de riesgo y acciones preventivas para evitar que ocurran accidentes, tales como evento en salud, ahogamiento, descripción,
Accidentes de niños, niñas o adolescentes por ahogamiento en piscinas, bañeras o depósitos de agua. Evento en salud. Asfixia o atragantamiento. Descripción. Accidente por broncoaspiración con residuos de alimentos. Evento en salud. Laceraciones y cortadas. Descripción. Lesiones en las que los niños, niñas o adolescentes sufren pérdidas funcionales. Este es el caso de falanges, ojos, dedos, etc. Evento en salud. Mordeduras y picaduras. Descripción. Lesiones causadas por mordeduras de animales o picaduras de insectos en el rostro o el cuerpo de niños, niñas o adolescentes. Evento en salud. Quemaduras. Descripción. Quemaduras en niñas, niños o adolescentes ocasionadas por líquidos calientes u objetos calientes. Evento en salud. Atrapamiento o aplastamiento. Descripción. Lesiones ocasionadas en niños, niñas o adolescentes por la caída de muros u objetos pesados. Evento en salud. Caídas y golpes. Descripción. Accidentes en los que se presenten caídas o golpes en el cuerpo. Evento en salud. Electrocución, choque eléctrico o descargas eléctricas. Descripción. Lesiones ocasionadas por electrocución o descargas eléctricas en los niños, niñas o adolescentes. Evento en salud. Envenenamiento e intoxicación. Descripción. Accidente por intoxicación o el consumo de sustancias venenosas. Evento en salud. Cuerpo extraño en oídos, ojos, boca y piel. Descripción. Lesiones ocasionadas por la presencia de cuerpos extraños en oídos, ojos, boca o piel de niños, niñas o adolescentes. Es importante tener en cuenta que si en el momento de la ubicación de un niño, niña o adolescente, se identifican riesgos como desnutrición, heridas, enfermedades, inestabilidad emocional, ideación de intento suicida, intoxicación por sustancias psicoactivas y, o abstinencia de sustancias psicoactivas, entre otros, se debe remitir al servicio de salud, previo al ingreso a la modalidad, para la valoración y atención correspondiente. 2. Manejo del componente efectivo en el marco del cambio de medida, de modalidad de atención o traslado entre instituciones. Mediante sentencia T-342 de 2011, se requiere al ICBF definir un protocolo para regular la consideración, forma de aplicación y surtimiento de las etapas necesarias para la implementación de medidas tendientes a modificar el entorno de cuidado temporal de los niños, las niñas y los adolescentes, con el fin de dar un manejo prudencial del componente efectivo que ello supone, según lo explicado en los fundamentos jurídicos 16 y 17 de la sentencia. El ICBF establece, por lo tanto, las actividades a seguir cuando se profiera un acto administrativo que modifique la medida de ubicación, o sea necesario cambio de modalidad o traslado entre instituciones de los niños, las niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. 3. Salidas deportivas, pedagógicas, recreativas o culturales de niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital, por lo cual ningún niño, niña o adolescente debe ser excluido de una salida recreativa por razones de mal comportamiento, o sanciones o llamados de atención. En los casos en los cuales sean programados espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal. Es necesario tener en cuenta que la salida recreativa no exime a la institución, a la entidad administradora de la modalidad de la entrega del refrigerio, a los niños, niñas y adolescentes. 4.
Atención de los niños, niñas y adolescentes afectados o lesionados por uso, fabricación, almacenamiento, venta o distribución de pólvora, artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos. La manipulación de la pólvora, los artículos pirotécnicos, los fuegos artificiales y los globos es calificada como una actividad riesgosa y frente a ella la salud, la integridad física y la vida se ven expuestas a graves riesgos, siendo los niños, niñas y adolescentes la población más vulnerable. 5. Detección temprana y atención a niños, niñas y adolescentes ante posibles situaciones de violencia física, psicológica, sexual y negligencia que se pudiese presentar en las modalidades de restablecimiento de derechos. Dar cumplimiento a lo establecido en el Código Ético, el cual está contenido en el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados y demás normatividad y recomendaciones vigentes relacionadas con el tema. 6. Ideación suicida de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medida de restablecimiento de derechos. El suicidio es considerado un problema de salud pública grave y creciente a nivel mundial, siendo el grupo de los adolescentes el de mayor riesgo de acometer suicidio. Sin embargo, es una conducta prevenible, lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría de las veces las personas dan señales de su intención. 7. Fallecimiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medida de restablecimiento de derechos. Obedece a la necesidad de orientar a las regionales, centros zonales y operadores de las diferentes modalidades de restablecimiento de derechos, frente a situaciones de fallecimiento que se presentan en el marco del proceso de atención, a fin de que las actuaciones adelantadas por los actores responsables se enmarquen en las normas establecidas por la ley, y teniendo en cuenta el enfoque diferencial, a partir del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 8. Situaciones complejas a nivel de convivencia. Teniendo en cuenta que existen situaciones o eventos que pueden llegar a amenazar el desarrollo de la convivencia y las actividades previstas en las modalidades de atención para el restablecimiento de derechos, poner en riesgo inminente a los niños, niñas y adolescentes y, o, a las personas que se encuentran en, incluso, afectar la seguridad y el bienestar tanto institucional como del entorno, es necesario establecer actividades que permitan prevenir y atender dichas situaciones. Entre las situaciones que afectan la convivencia, se señalan las crisis asociadas a factores personales del niño, niña o adolescente, o del ambiente que lo rodea, las cuales requieren de atención inmediata de un adulto responsable, que permitan la superación de esta, siendo necesario en algunos casos, de acuerdo con necesidades individuales, acudir a una atención especializada en salud mental.